Nos acompaña el licenciado Diego Martínez por su claridad conceptual, ya hemos recurrido a él en varias oportunidades, especialista en psicología deportiva, para charlar de este tema. Diego, ¿cómo te va? Gracias por atendernos. Buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto y bueno, muchas gracias por la invitación. Un placer enorme charlar contigo. Arranco por esto, porque obviamente que no te queremos hacer opinar e involucrar en el tema Bielsa puntualmente y selección, pero la idea es tratarlo a nivel global. ¿Entendés que a nivel global estamos frente a un jugador de fútbol el día de hoy que quizás, conforme al mundo que vivimos, de las redes sociales, está sobreestimulado? Bueno, yo creo que no escapa al fenómeno social, digamos, Uh-huh. las sociedades en las cuales estamos inmersos todos. El jugador de fútbol nace de nuestras sociedades y se produce en ellas también, ¿no? Entonces, digamos, en este sentido no escapa a todos los fenómenos que transcurren en el común, digamos, de nuestras vidas o de nuestras sociedades, y bueno, y obviamente que está a la mano de todos esos insumos, ¿no? Y todo, digamos, es eso, ¿no? Yo lo venía escuchando ahí un poco y ustedes hablaban de esto de nativos digitales, y bueno, son los Uh-huh. chicos que yo digo nacieron con una tableta bajo el brazo, ¿no? O Claro, sea, claro, claro. entonces, lo que yo creo que en tenemos que poder empezar a pensar es cuáles son estas nuevas formas, ¿no? De personalidad, estas nuevas formas de funcionamiento frente a esto. Obviamente que hiperestimulación hay porque las redes sociales se tratan de eso, de saturar, ¿no? Uh-huh. Cuando uno va a ver una red social, uno dice que bueno, que un reel no puede durar más de un minuto, que una historia, ¿no? Y cuanto más historias tengas, entonces hay una producción en donde todo se olvida muy rápido, o sea, todo tiene que suceder a un vértigo tan grande que uno queda como sobreestimulado porque no tiene capacidad de asimilar eso de todo lo que va tan rápido, ¿no? Es como una sobreestimulación también de esto, de la exposición, de los estímulos, de generar recursos, de ver diferentes cosas, ¿no? Desde lo gracioso y lo triste, ¿no? Para transcurrir por emociones, por cosas que provocan. O sea, hoy en día podemos ver circunstancias en vivo constantemente, ¿no? Un accidente, un festejo, un gol, etcétera, 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 al minuto. Claro. Entonces eso pasa, o sea, y cuando vamos a la parte más deportiva, uno lo que encuentra, sí, quizás en el tiempo esto, por ejemplo, hoy es inviable, es muy difícil trabajar con estas generaciones, pedirle, por ejemplo, que miren un partido completo. Uh-huh. No lo miran, o No, sea, no miran 90 minutos de fútbol. no, porque estamos en la era del highlight. Claro, claro, Entonces, claro. les pedís que miren, y para rescatar, desde mi trabajo como psicólogo deportivo, a veces quiero rescatar cosas que pasan, Uh-huh. ¿no? Y no lo miran, o sea, miran los mejores momentos, los momentos más destacados, un highlight. Todos lo hacemos también, ¿eh? Queremos mirar un resumen del partido, no nos interesa volver a ver un partido, rescatar, o sea, porque bueno, las dinámicas y los tiempos del mundo han cambiado en ese sentido, ¿no? Totalmente. Entonces, bueno, digamos, estamos todos metidos en una dinámica de vértigo en ese sentido. Uh-huh. Ahora digo, ¿cómo, no sé, desde la psicología deportiva se puede hacer para ayudar, para que el jugador tenga mayor retención, para que tenga mayor capacidad de análisis, que también de eso se trata? En el fútbol se toman muchas decisiones y muy rápido también, y creo que para eso necesitas también ejercitar la mente. No sé, ¿por dónde pueden estar los caminos para ayudar a los jóvenes deportistas que están, como vos ya decías, ya inmersos en esa sociedad? Bueno, yo creo que, a ver, acá para mí se abren dos circunstancias, que una es la pedagógica, ¿no? Que Uh-huh. tiene que ver, es decir, lo mismo que le pasa a un jugador de fútbol le puede estar pasando a un chico, o el desafío de unos profesores en un liceo o los maestros, ¿no? Es decir, Claro. cómo captar la atención para transmitir y promover conceptos y que les puedan quedar fijados de alguna manera u otra. Entonces, bueno, hoy, por eso, digamos, todo lo que está en el frente, hay que ayornarse en ese lugar, y hay que entender la nueva cultura esta que, ¿no? De la hipervelocidad. Entonces, yo creo que hay que ayudar a través desde lo conceptual, de hacer entender qué es lo importante, qué es lo importante y los estímulos importantes. Pero yo creo que en el fútbol específicamente, desde el tiempo, bueno, de estos años que yo trabajo, yo creo que también yo haría una salvedad con esto. Yo sí, desde ayer estoy viendo que ha quedado como muy renombrado eso, ¿no? Algo Uh-huh.
de que las charlas duraban 10 minutos y eras una sobrecarga, bueno, que se ha generado toda una discusión ahí. Yo desde que conozco y desde que trabajo en el fútbol, generalmente, los futbolistas en general, pero no actuales, más viejos inclusive, les costaba bastante sostener una charla y sostener una charla muy larga. ¿Por qué? Porque su inteligencia no pasa tanto por el lugar de lo cognitivo, de la comprensión frente a una pizarra, sino ellos tienen, generalmente el deportista tiene como una inteligencia mucho más corporal, espacial, digamos, sabe cómo distribuir y manejar su cuerpo en un espacio determinado, y es un tipo de inteligencia diferenciada al que puede tener un alumno o un ingeniero que se sienta frente a abstracciones matemáticas, etcétera, etcétera. Es un tipo de inteligencia diferente. Uh-huh. Y la atención que requiere es totalmente diferente, ¿no? Entonces, lo que puede pasar a veces, yo pensaba un poco por dónde pensarlo, tiene que ver justamente con esto, con la parte pedagógica de los entrenadores versus el plantel que tiene. Y ahí está muy en juego, primero, la cultura y lo que se haya generado dentro del equipo, ¿no? O sea, todo el ambiente que haya, el contexto es extremadamente importante. Uh-huh. La simbiosis entre entrenador-plantel. Sí, claro, y el contexto general, o sea, el contexto de la institucional, o sea, por eso todo responde, a veces los triunfos y los fracasos en el deporte responden a contextos también, y no podemos enajenar a los jugadores ni a los entrenadores, y no, obviamente que todos tenemos una necesidad psicológica de buscar culpables y poner la culpa en un lugar, porque eso nos aliviaría, ¿no? Como decía, escuchaba un amigo estos días, Damián, hablando de eso, y sí, tiene mucha razón, es decir, nosotros ante una cosa que nos traumatiza, nos pone muy triste, buscamos un culpable rápidamente donde poner la culpa, porque eso alivia un poco el sentimiento que tenemos, ¿no? De frustración, de haber, ¿no? De desazón de lo que sucedió. Pero te retomo esto, ¿no? Para mí los contextos que se producen esas cosas son muy importantes. Y bueno, y hay contextos que son muy productivos, donde sí creo que hay que cada vez más entender que hay que achicar los tiempos en que se presentan cosas, y hay que ser muy concretos, muy directos, ¿no? Y en eso. Pero también como contraposición yo puedo hacer un análisis que el fútbol se ha vuelto hipertáctico, o sea, y con una sobrecarga de datos tan impresionantes, que también hace que sea como difícil de asimilar todo, ¿no? Hay datos para absolutamente todo, en el deporte y en el fútbol ni que hablar, en cada minuto, en cada segundo, los GPS, los movimientos, o sea, el centro, ¿no? Y bueno, y los entrenadores generalmente, ante esa posibilidad, tratan de recolectar el mayor número de información posible, y bueno, y tienen como una especie a veces de obsesión por trasladarse, porque bueno, estamos en un fútbol también que ha hecho como autómatas a los jugadores. A los jugadores tienen que moverse muchísimo más, ¿no? En lo que los técnicos plantean, en funciones tácticas, en ese sentido, y ha sacado todo lo que tiene que ver con la impronta personal, ¿no? Y no quiero entrar en una polémica de decir, bueno, la picardía de antes contra, ¿no? Los movimientos de hoy, porque bueno, es magnífico ver fútbol también que se juega a una velocidad impresionante y una precisión, pero bueno, sí ha traído cambios eso, ¿no? Yo en algún momento, un colega español hizo un informe y bueno, lo llamaba como la despersonalización táctica, ¿no? Es decir, el llevar al extremo de la información y de los movimientos tácticos el deporte, el fútbol, ha llevado a despersonalizar a los jugadores de su esencia, de lo que les gusta hacer, de lo que saben hacer, de cómo sienten el fútbol, y todos los jugadores de la cancha pueden sentir diferentes cosas, ¿no? En torno al placer de jugar, al placer en eso. Eso no quita de compromiso y bueno, lo que ha llevado al mundo. Pero Claro. bueno, es importante meterse en el contexto de las cosas que van pasando, cómo se transmite esa información, ¿no? Cómo se entiende que se está transmitiendo, porque a veces pasa mucho, yo me ha tocado participar con entrenadores con una ansiedad impresionante de transmitir información y que a veces no es lo más relevante del momento, a veces eso genera más ansiedad en el equipo que más tranquilidad, por ejemplo, ¿no? A veces otros entrenadores, por ejemplo, los sueltan a los jugadores y los relajan y les dicen que no se preocupen tanto y que hagan su juego y que jueguen libres, qué sé yo, y eso logra, ¿no? Entonces, hay un conjunto de cosas que se van entramando en la definición de un equipo, en la preparación de un partido,
y ni que hablar en cuando se va a jugar una Copa del Mundo, ¿no? De esto, porque bueno, es el minuto, una responsabilidad sobre cada minuto que se juega, ¿no? Sí. En ese sentido. Sí, sí, es muy interesante esto que justamente venís deslizando. Hay una frase que, con todo lo que pasó ayer, ¿no? En la conferencia de prensa, que es habitual y que se utiliza permanentemente, que es menos es más, ¿no? Y uno la utiliza seguramente en muchos aspectos de la vida. ¿Cuánto tiene que ver esto en el deportista a la hora de brindar conceptos, entrenamientos? Porque también hay un mito sobre esa frase, ¿no? Sí, bueno, yo estoy bastante de acuerdo. Yo creo que hay más, digamos, como para no dejarla como en una cosa de vuelta. Primero el contexto, hay que ver cuándo se requiere más y cuándo se requiere menos, y si hay un grupo preparado para eso y hay un grupo que no lo puede sobrellevar, porque si uno sobrecarga, en realidad está anulando, por más decir, bueno, pero yo le doy toda la información, me ha pasado, bueno, yo le doy toda la información, sabía, yo le dije que iba a caer ahí la pelota, que no sé cuánto. Y quizás eso está sobrecargando las posibilidades del equipo y eso está obturando que el equipo sea eficaz y logre hacer las cosas bien. Y también hay veces que se simplifica y eso. Yo lo que he visto, un uso que se está tratando de hacer hoy, que me parece bastante bueno, porque es decir, ya y esto lo hablo a nivel de la elite. Muchos entrenadores lo que prefieren es armar un equipo y armar recortes de información, de video específica para cada jugador, y se la mandan, y se la dejan a criterio del futbolista. Se le deja a criterio del futbolista. Entonces, armo recortes para ¿cómo es? La zona defensiva, armo recortes para... Entonces, recorte es lo que buscamos. Obviamente que se da un mensaje general, pero después se va dando un recorte. Entonces, en las concentraciones, en estas largas, cada futbolista tiene capacidad de... Lo mismo con arqueros, por ejemplo, que me ha pasado. Es decir, le llega una cantidad de información estadística. Pero bueno, es bueno y yo creo que está pasando. Y yo no sé, digamos, no me quiero meter en esto de la selección porque no conozco, no tengo los pormenores, pero son jugadores que están en la elite y generalmente deben estar habituados al manejo de mucha información y de muchas cosas. O sea, no es que son jugadores que juegan una cantidad impresionante de partidos por año a un nivel altísimo y con un nivel de estudio y de análisis de lo que tiene que ver su desempeño y los rivales que bueno, que hace que también tengan que ayornarse a administrar información y a gestionar información. Pero bueno, he visto estas prácticas son muy interesantes, es decir, armar recortes o algo, los videoanalistas, ¿viste? Arman recortes o cosas y le mandan la información por WhatsApp privado y bueno, que el futbolista después se encarga en su momento tranquilo de analizar y ver en ese sentido. Claro, que sea el propio jugador en su tiempo, en su espacio, el que tome la decisión de cuánto consume de lo que le mandan. Sí, sí. Y eso vuelvo a decir, después influye el contexto y la cultura que haya creado en ese equipo. Porque el que no lo hace, supongamos esto, hay uno que es más vago y no le gusta, ay, no quiero mirar, no sé, pero el resto de sus compañeros están comprometidos, están mirados, están abocados a la tarea y están comprometidos con los objetivos, va a ver que no puede no mirarlo. Porque en algún momento alguien le va a preguntar, ¿viste tu recorte? ¿Viste no sé qué? ¿Qué analizaste? Va a surgir en la charla de vestuario eso. Entonces, también parte de lo que va sucediendo en el contexto del equipo, del grupo, de los objetivos, de las metas que tengan y la cultura que se haya construido en ese grupo, que te va empujando también a tener determinado. Pero en este tipo de profesionales yo entiendo que están recontra habituados a estas cosas, estas prácticas. Es decir, es algo que ya empieza a darse por entendido. Entonces, bueno, no creería o no quisiera creer que hay como una cosa de retasear información. Creo que tiene que ver con una función pedagógica del cómo se transmite esa información, desde dónde se parte, cuánto se valida, ¿no? Porque eso a veces me ha tocado trabajar con muchos entrenadores. Vos tenés la necesidad y la ansiedad de transmitirle todo lo que querés, o sos capaz de seleccionar 3 o 4 cosas demasiado importantes y querés que ellos lo sepan. ¿No? Yo he estado en charlas pre-partido con un nivel de agobio de información que es impresionante, es imposible de retener, es imposible de retener. Pero bueno, los jugadores se van habituando de a poco a eso, ¿no? Y bueno, ahora estamos hablando de una selección nacional con jugadores de la mayor elite, ¿no?
entiendo yo que estarían habituados en eso. ¿Vos sentís, Diego, que también los entrenadores se están acostumbrando? Porque Bielsa habló ayer de concesiones que hizo. ¿Entendés que los entrenadores, quizás con charlas que tiene con ustedes, con los psicólogos deportivos, están dando por válido que ya al jugador se le tiene que llegar de otra manera? O sea, ¿están haciendo el esfuerzo para lograr compactar la información? Sí, en muchos casos sí. Porque si no, uno queda como... Por eso yo creo que el asesoramiento nuestro ahí con los entrenadores ha sido mucho eso, es decir, definir, ¿es tu ansiedad que te hace que quieras volcar información a como dé lugar o realmente es necesaria, ¿no? Eso es, que ahí es la frase que ustedes decían recién, menos es más. Claro. Porque a veces 3 o 4 cosas señaladas son más contundentes que abrir un libro de una charla táctica de media hora, 40 minutos. Entonces lo he visto a hora y media antes de salir a un partido, era demasiado. Y los entrenadores, que por suerte me ha tocado trabajar con algunos entrenadores, pero muy, muy eficaces, con una gran pedagogía, no solo a nivel de charla, sino a nivel del campo, de lo que planteaban en el campo. Lo mejor que tenían era que lograban trasladar rápidamente en una breve charla al campo lo que querían hacer. Entonces, muchas veces se daba que eran menos de 10 minutos de una charla en un vestuario, salir a la cancha con un pizarrón, se explicaban 3 cosas en el pizarrón y se explicaba el trabajo y se salía. Y ese trabajo tenía que ver con lo que iba a venir el partido. Entonces, yo creo que tiene que ver con la formación en la pedagogía. Un entrenador tiene que ser un pedagogo también en esto. Tiene que entender cómo llegarle y tiene que manejar una cantidad. Por eso es la complejidad de ser entrenador, ¿no? De manejar personalidades. Tiene que manejar 30 personalidades diferentes, un staff, una dirigencia, hasta la prensa, el público. Digamos, hay una cantidad de cosas en eso. Pero bueno, es la preparación que entiendo se tiene también en esto, ¿no? Bien. Diego, una última. Desde la recomendación que podés llegar a hacer a los futbolistas en el día a día, precisamente para lograr una mejor performance. No sé, ¿estás de acuerdo con aquello que se habla del famoso ayuno digital? Intentar que los jugadores, no sé, o por lo menos cierta hora no consuman redes sociales, sobre todo las vinculadas a horas cerca del descanso y demás. ¿Estás de acuerdo con eso o no? Sí, pero hay mucha evidencia científica del componente perjudicial que tiene. Ajá. O sea, hace poco leí un estudio donde hay un estudio sobre todo que se hizo, no solo porque es más difícil sobre la carga cognitiva o la capacidad de concentración, más difícil de medir, quiero decir, ese parámetro. Ajá. Pero se hizo un estudio del efecto del uso del celular media hora antes sobre la carga de rendimiento física. Y había un descenso de entre un 20 y un 25% menos en la capacidad de rendimiento físico anterior al entrenamiento, por ejemplo. Ajá. Los que usaban con los que no usaban celular. Mira vos. Se le permitió a un grupo usar celular hasta que sean llamados a entrenar, y a otros se les prohibió media hora antes. Entonces, y ahí se hizo una evaluación, un estudio experimental, y hay un descenso de hasta un 20% menos. Anterior y posterior, y para dormir también, porque obviamente ahí hay cuestiones inhibitorias de lo que tiene que ver con el ciclo del sueño. Claro, la luz de la pantalla tiene un efecto de inhibición sobre la secreción de melatonina. Entonces irrumpe y corta todo lo que es el ritmo circadiano del sueño. Pero también, porque esto por ejemplo me pasó el otro día acompañando a un deportista en una gira, muchas veces pasa que tiene una conducta de que termina el partido y agarran el celular inmediatamente, para lo bueno y para lo malo. O sea, cuando les va mal, agarran el celular inmediatamente, y cuando les va bien, agarran inmediatamente el celular. Y eso es una conducta emocional. O sea, es una conducta emocional es decir, si les fue bien, es contactar con todo lo bueno, los mensajes que le pueden haber llegado, los reconocimientos, y si les va mal, es cortar la angustia que tienen adentro, ¿no? Entonces digo, pues me pasó el otro día una intervención directa, ¿no? En este caso era otro deporte, pero terminó el partido, perdió, y yo vi que vine y agarré el celular. No, dejá el celular, media hora no agarré el celular. ¿Por qué? Porque ahí se interrumpe la posibilidad de contactar con la emoción.
entonces no hay procesamiento. Y es necesario que la emoción se procese. Clarísimo, clarísimo. No, la red social lo que hace es anula ese circuito. O sea, yo me meto y me distraigo enseguida. Ya me engancho con otra cosa, otro escroleo, y me corté. Entonces no contacté con la emoción. Yo siempre hago el ejemplo ¿no? Los niños cuando me mide, pues yo tengo 44 años, íbamos a la escuela y jugábamos a la rayuela. La rayuela tenía una cosa, o cualquier otro juego de ese tipo, que uno si perdía, tenía que ir al fondo. Entonces tenía todo un tiempo hasta que te volviera a tocar. Ahí se procesaba la frustración. Hoy no hay. El videojuego hoy, uno pierde en el videojuego, ¿qué hace? Reinicia. Enseguida empieza de vuelta, claro. Empieza de vuelta el juego. Entonces no se procesa eso, ¿no? Eso en fases formativas, obviamente, en esto, ¿no? Pero bueno, a nivel anecdótico les comentaba esto, sí. Pero sí, hay que recomendar, creo que es lo mismo, es empezar a instruir en el uso de esta herramienta para que puedan entender que puede ser perjudicial. Porque bueno, es necesario prepararse. Uno cuando va a jugar un partido, una competencia, etcétera, tiene que prepararse. Y hay deportistas que van a decir, no, yo me tengo que meter en el celular y mirar y estoy mirando videos de YouTube o lo que sea porque necesito distraerme. Claro, necesita distraerme de la emoción que está sintiendo antes de jugar, que seguramente sea ansiedad, nervios, expectativa por lo que va a suceder, el ver si va a andar bien, ¿se entiende eso? Clarísimo. Entonces, yo creo que ahí sí hay una función formativa, reconectar con lo que emocionalmente te está pasando en ese momento. Che, no descartes esto, no lo anule. No empieces a meter cosas No, vamos a contactar con esta emoción, prepárate, si has preparado para presentar esto. Entonces, bueno, y después, obviamente, todo lo que tiene que ver, para mí, el aprendizaje y bueno, yo creo que los jugadores de élite ya lo tienen, pero no deja de afectarles y de influirles todo lo que tiene que ver con ser sometidos a un escarnio público, ¿no? O sea, cualquiera tiene la posibilidad de decirte lo que quieras, sin ningún tipo de temor, de descargarse, de hacerte saber su bronca. Y al instante, ¿no? Al instante, claro. O sea, entonces bueno, hay que también hacer un uso y un ejercicio de, bueno, no, esto. Yo siempre trato de trabajar mucho esto, mirá que lo que haces no es lo que sos, ¿no? Esto, es decir, tú te jugás al fútbol, te dedicás, sos futbolista, pero no es esto lo que sos, no sos esto, es decir, una cosa es lo que sos y otra cosa es lo que haces y te dedicas. Y bueno, el principal problema de los jóvenes es que hacen pasar lo que hacen por lo que son. Los más jóvenes, estas generaciones, en ese sentido, les pasa mucho esto, es decir, si no soy exitoso enseguida, no sirvo, no valgo, no. Y bueno, la dimensión humana va por otro lado también. Totalmente. Diego, siempre es un placer escucharte. Bueno, gracias por estos minutos y la verdad pasaríamos horas porque tú sos tan claro conceptualmente que siempre enriqueces nuestros programas. Un fuerte abrazo y muchas gracias. Muchas gracias, a las órdenes. Que pases muy bien, un abrazo grande. Ahí está Diego Martínez, que tiene vasta experiencia como psicólogo deportivo, el licenciado Diego Martínez charlando con nosotros sobre este tema que insisto, es de acuerdo, conforme a lo que dijo Bielsa, es uno de los temas que se ha instalado en nuestro país. Bambino Chegoyen, ¿cómo anda? Qué placer tenerlo por acá. Para mí también, qué gusto tenerlo por acá. Sí, señor. Bueno, anda es un bien. tema sumamente importante, sin duda. Y al que cada vez se le hinca más el diente por parte de las instituciones y por parte de los propios deportistas, ¿no? Tomando en cuenta los tiempos que se viven en cuanto a la fragilidad mental. Sí, tal cual, y está bueno hablarlo. El miedo al fracaso. Está bueno atacarlo. La frustración, es un pase que no sale, una lesión, muchas veces no se está preparado por parte del deportista y necesita la contención. Totalmente. Y me parece que es un tema del cual hay que hablar permanentemente. Y el tema de la sobreinformación que ayer puso arriba de la mesa el técnico de la selección, que también para los tiempos que corre son interesantes, y cómo esto trabajarlo con los propios futbolistas.